El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Bienvenidos a la reflexión del día de hoy. Es el tema número 7 porque estamos tomando ese orden para que cada uno de nosotros apoyemos también a lo que es el episodio que hemos visto, pero con un tema que apoye bíblicamente de que debemos cada día entregar nuestra vida al Señor. Amén. Y el tema, como dice mi esposa, venciendo la necesidad de aprobación. En la vida cristiana, uno de los obstáculos más comunes que podemos enfrentar es la necesidad de aprobación. Esta necesidad puede manifestarse de diferentes maneras, como la búsqueda constante de la atención, validación de los demás, el miedo al rechazo, la dificultad para tomar decisiones independientes o la tendencia de compararnos con los demás. Todas las personas buscamos, hermanos, a veces la aceptación, el reconocimiento y la aprobación de los demás. Bueno, es normal desear el respeto, el cariño de las personas que nos rodean, pero cuando ya esa aprobación se convierte en una necesidad, ahí hay un problema. Si a veces nos afecta las opiniones de los demás, si tememos equivocarnos por lo que digan los demás, si no soportamos la crítica, si buscamos encajar en un grupo joven que quizá nos escuchas, si te excedes mucho con el que quieras que alguien te reconozca, porque si no te reconoce te sientes mal, entonces estás siendo adicto a la aprobación. Por eso es que debemos nosotros conocer y respondernos esta pregunta: ¿luchas con obtener la aprobación de otros en lugar de la aprobación de Dios? Escucha el tema de hoy, venciendo la necesidad de la aprobación, y lo vamos a basar en el libro de Gálatas 1:10, que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. La necesidad de aprobación puede tener un impacto negativo en nuestras vidas. Puede evitar que tomemos decisiones sabias, puede dañar nuestras relaciones. O incluso puede impedir, hermanos, que alcancemos nuestro máximo potencial en Dios. Incluso puede hacernos llevar una vida llena de hipocresía, tratando de hacer las cosas para que otros nos vean en lugar de agradar a lo que el Señor de verdad quiere en nuestra vida. La necesidad de aprobación es un problema que existe desde tiempos muy antiguos. El anhelo desmedido de aprobación es una trampa de Satanás que nos impide conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Si estamos enfocados en cumplir las expectativas de la gente o en querer llamar su atención, no podremos cumplir los propósitos de Dios, querido hermano. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:10: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Un tiempo en que Pablo buscaba el favor de los hombres. Él tenía suficientes razones y logros personales para sentirse orgulloso de sí mismo. Claro, y esos logros eran tales como: era judío del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, nacido y criado en Tarso, una de las ciudades más importantes de aquella época. Fue instruido por Gamaliel, el maestro más reconocido de aquel tiempo. Perteneció al célebre grupo de los fariseos, y su celo por cumplir la ley de Moisés le llevó a perseguir a la iglesia. Pero sin embargo, todo lo que Pablo fue de gran estima en algún momento llegó a considerarlo como inmundicia. En su carta a los Filipenses 3:8 él expresó: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús llegó a ser para Pablo más valioso que cualquier cosa en el mundo, más apreciado que cualquier título o medalla o nombramiento mundano. El deseo de Pablo, hermanos, cambió. Ya no quería más la aprobación del mundo. Su ambición desmedida y malvada por perseguir a la iglesia de Jesucristo se transformó en una ambición piadosa por predicar el evangelio. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué Pablo cambió de esa manera? Él mismo nos da la respuesta en Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto se refiere a que renunciemos a vivir como viven los que no conocen a Dios. Antes buscábamos la aprobación del mundo, pero ahora buscamos agradar a Dios, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, examinando qué es lo que agrada a nuestro Dios. Y únicamente por ese conocimiento que Pablo tuvo del Evangelio, podemos comprobar que él comenzó a conocer la voluntad de Dios para su vida, que era buena, agradable y perfecta. Entonces hasta aquí estamos aprendiendo por qué razón debemos vencer esa necesidad de aprobación, porque efectivamente el único que debe llevarse la gloria es nuestro Dios. Y vamos a ver este ejemplo en la vida de Pablo, ¿verdad? Porque ahí nos dice cómo fue Pablo, cómo se desarrolló Pablo, y podremos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podremos escapar de la prisión de complacer a la gente? A ver, escuchemos. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque él quitó los ojos de sí mismo y los fijó en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aunque pudo haber presumido, hermanos, porque él tenía mucho por qué presumir de su posición como apóstol, se refirió a sí mismo como el más insignificante de todos los santos, y lo dice en Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire ese ejemplo. Pablo vivió en un estado de humillación total, en completo reconocimiento de su condición y bajeza, y por la gracia de Dios prosigo hacia su meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De esa manera se esforzó en anunciar la palabra de Dios, donde Cristo ya era conocido, sino donde nunca le fue anunciado acerca de él. Romanos 15, del 20 al 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¡Qué palabra de Dios! Entonces no solo Pablo, ahora vemos que Jesús también fue un ejemplo a seguir, porque él mismo enseñó que no deben tener hambre y sed de fama, de gloria, sino tener hambre y sed de justicia. Lo que necesitamos, hermanos, para que venzamos esa necesidad de aprobación de la gente, es que cultivemos más la humildad. Cuando Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no estaba él refiriéndose a que deberíamos promover esta interpretación del egocentrismo, sino que él se refería a que con la misma intensidad con la cual buscamos nuestro propio bien, deberíamos buscar el bien del otro. Y eso hizo Jesús. No quería fama del mundo, no quería fama de los hombres, sino que tenían hambre y sed de justicia. Entonces, dos ejemplos muy poderosos, ¿no? Pablo y Jesús. Amén. Entre su maestro y él. Y el punto 2 es: ¿de qué forma vencemos a la necesidad de aprobación? Hay una buena noticia, es que es posible vencer la necesidad de aprobación. La clave está en encontrar nuestra identidad y seguridad en Dios. Hermanos, cuando entendemos que somos amados, aceptados por Dios tal y como somos, ya no vamos a necesitar que la gente nos apruebe. Aquí vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar a vencer esa necesidad de aprobación. ¿Cuál es el principio número 1 para vencer esa necesidad de aprobación? Dios nos ama y nos acepta incondicionalmente. Juan 3:16 nos dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una verdad increíble. Dios nos ama tanto que envió a su propio Hijo para morir por nosotros. No hay nada que podamos hacer para merecer este amor, pero es un regalo gratuito que nos ofrece por gracia. Entonces no olvide este punto: Dios le ama incondicionalmente. Pero hay otra verdad para vencer esta necesidad de aprobación, y es la
que nuestra identidad está en Cristo. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos convertiremos en nuevas criaturas. Nuestra vieja identidad, basada en nuestras propias obras y logros, será reemplazada por una nueva identidad en Cristo, que somos hijos amados y aceptados por Él, que no se tienen que comparar con nadie más que con la identidad en Cristo. Qué precioso tener una identidad en Cristo, cual que nos hace similares a Él. Y punto 3, nuestro valor viene de Dios. Amén. Proverbios 18:16 nos dice: Toda la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y nuestro valor no viene de lo que los demás piensan de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Dios nos ve como personas valiosas y dignas, creadas a su imagen y semejanza. Claro, entonces en esta tarde que usted, quizá hermano, usted nos esté escuchando y nos está diciendo que se pone a evaluarse un poco y dice, no, yo no tengo valor, y se compara con alguien que quizás está ahí, con alguien que es mejor que usted según su pensamiento de usted, y no, efectivamente no es así. Usted tiene valor en Cristo, tiene identidad en Cristo. ¿Y por qué razón? Porque Él le ama y le acepta como es. Y aquí unos versículos de la palabra para que cuando venga esa necesidad de que no, yo quiero ser aprobado por otro, lo diga, lo declare. Salmos 42:11, Cristo es mi esperanza, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmos 22:26, Cristo es mi satisfacción. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y recuerde que en 2 de Corintios 5:8-9 nos dice, Cristo es el único a quien yo debo agradar. Pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes en cuerpo y presentes al Señor, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. En el Antiguo Testamento, 1 Samuel 16:7, Cristo se preocupa por el estado de mi corazón. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande es su estatura, porque yo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces, amados hermanos, con esto concluimos la reflexión de hoy. No busque la aprobación de la gente, porque quizá puede basarse en cosas materiales o características físicas. Busque la aprobación de Dios. Y terminamos diciendo: vencer la necesidad de aprobación no es fácil, pero es posible. Cuando encontramos nuestra identidad y seguridad en Dios, podemos liberarnos de la necesidad de la aprobación de los demás y vivir una vida plena y significativa. Entonces detente, hermano, ahí. ¿Dónde está? Detén la búsqueda de la necesidad de aprobación. Más bien, comienza a mirar, a observar al Señor y permite que Él te dé un nuevo valor, una nueva identidad y la seguridad de que tú tienes un valor que Cristo te dio desde el día que te formó, aún antes de que quizás supieran que tú ibas a venir a este mundo. No busque la necesidad de aprobación del mundo, busque la aprobación de Dios.